Apreciado tutor y compañeros, el día de hoy les voy a hablar acerca del marco teórico en la investigación cuantitativa. Lo primero que debemos tener en cuenta es saber qué significa o qué es un marco teórico. El marco teórico se puede definir de dos maneras diferentes, como una etapa dentro de la ruta cuantitativa, ya que nos ayuda a establecer una relación con el planteamiento del problema por medio de un análisis y la presentación de teorías, investigaciones, ensayos o trabajos anteriores que orientan al estudio, y también se puede orientar el marco teórico como un producto, ya que es el resultado del trabajo académico que compila toda la información teórica y hace parte del informe final en una investigación. Este marco teórico es imprescindible en el momento de realizar cualquier investigación de cualquier tema, porque nos da la visión de saber o conocer cómo se encuentra nuestro planteamiento del problema con respecto a conocimientos existentes anteriores relacionados con este estudio. Nos da un marco de referencia para poder interpretar los resultados obtenidos de la investigación. Nos ayuda a explicar o documentar el por qué se debe realizar este estudio, es decir, nos da la justificación. Suministra o nos da ideas nuevas que nos amplían el horizonte de estudio. Nos ayuda a compartir diversos descubrimientos acerca del tema de uno o más varios autores referenciados o buscados. Nos ayuda a centrar el problema a estudiar, evitando errores que podemos evidenciar en esas referencias bibliográficas, y nos ayuda a establecer las afirmaciones o hipótesis dentro del trabajo. Para poder realizar entonces un marco teórico debemos seguir rigurosamente estas 7 fases, en las cuales les voy a mencionar, que son la detección y la obtención de la literatura pertinente, la revisión analítica y selectiva de esa literatura, la evaluación del panorama, la organización y estructuración de la literatura. Como quinto punto, la elección del tipo de estructura deseada y elaboración de un índice de marco teórico, la redacción del marco teórico y, por último, la revisión del mismo. Dentro de esas 7 fases, hoy día les voy a hablar sobre las 3 primeras. El primer paso entonces es la detección y obtención de la literatura. Aquí vamos a seleccionar lo más importante que encontremos y lo más actual o reciente de acuerdo al tema que nosotros hemos propuesto en la investigación. Podremos consultar uno o varios especialistas y hacer búsquedas en internet o en bibliotecas de las fuentes primarias, en bases de referencias y datos o en sistemas de información. Algunos ejemplos de estos son RedalSeek o Medline Plus o el Google Académico. Luego de establecer las bases de datos que vamos a utilizar, allí vamos a realizar una búsqueda utilizando términos o palabras claras o claves. Esta búsqueda puede ser sencilla cuando en el sistema de información solo nos da opción para colocar una palabra o un concepto corto de búsqueda, o vamos a poder realizar una búsqueda más avanzada cuando tendremos más de un campo específico para poder restringir más esta búsqueda, como por ejemplo un periodo de tiempo determinado, una revista determinada o un conjunto de conceptos o palabras. Luego que ya tenemos estos términos establecidos, vamos a obtener como tal nuestras referencias, a identificarlas y seleccionarlas, para luego poder obtenerlas en físico o de manera digital, para poder proseguir con el segundo punto o paso dentro de la
creación del marco teórico. Este segundo punto es la revisión analítica y selectiva de todas esas fuentes primarias que acabamos de encontrar. Las debemos de seleccionar y aquellas que no cumplan con, digamos que las expectativas para poder estar dentro de la investigación, las podemos desechar. ¿A qué nos referimos con desechar? Aquellas que tengan resultados no claros o métodos erróneos dentro de una investigación. ¿Qué podemos tener como fuente primaria? Libros, artículos de revistas o ponencias que son dadas en simposios o en conferencias. Si hablamos de artículos, hay una serie o tipo de artículos que podemos utilizar, dentro de los cuales tenemos reportes de investigaciones empíricas, revisiones o síntesis, artículos conceptuales, reportes descriptivos, ensayos como los ensayos clínicos. Y de estos podemos al principio realizar una revisión del resumen de las palabras claves y si nos llega a interesar para colocarlo dentro de nuestro marco teórico, podemos revisar las conclusiones o las recomendaciones y si es el caso revisar el artículo completo. Si hablamos del libro, lo primero que tendríamos que hacer es revisar el índice de contenido de materias para establecer qué material o qué parte del libro podemos utilizarlo o si no desechar la información. Teniendo esta revisión analítica y selectiva, debemos de poder contestar la pregunta de si contribuye o no toda esta referencia bibliográfica que hemos obtenido. Si concluimos que es suficiente para poder realizar nuestro informe del marco teórico, debemos de tener en cuenta que podemos extraer la información que sea necesaria, ideas, cifras, mensajes, párrafos, comentarios o números, sin olvidar que está prohibido el plagio y no debemos olvidar de citar. El último paso del que les voy a hablar hoy que es el tercero, es la evaluación del panorama de la revisión bibliográfica. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que luego de hacer esa revisión debemos de poder, digamos que, dar una respuesta o saber si ese marco teórico nos sugiere una respuesta con respecto al planteamiento de nuestro problema o nos da la dirección para seguir dentro de ese mismo planteamiento o tenemos que hacer un cambio en la estructura de todo el estudio de investigación. Con respecto a esta evaluación del panorama, nos podemos encontrar diferentes grados de bibliografía encontrada para desarrollar el problema. Podemos encontrar una teoría desarrollada con gran evidencia empírica que se puede aplicar al problema y la podemos tomar como eje principal del marco teórico. También podemos profundizar sobre ella misma, pero no debemos hacer una investigación a fondo cuando ya todo este tema o esa teoría con gran evidencia ha sido desarrollado. También podemos encontrar varias teorías que se apliquen al mismo problema de investigación. En este caso, solo vamos a relacionar lo que realmente se estructure o esté directamente relacionado o sea común para construir el marco teórico y se va a elegir las que más sean acorde a nuestra problemática. Las terceras son las piezas o trozos de teoría con cierto respaldo empírico que pueden dar variables para aplicar al estudio. Aquí realmente son hipótesis o generalidades empíricas, afirmaciones que han sido comprobadas en estudio y se van complementando unas a otras en el marco teórico. El cuarto grado de diferenciación dentro de la teoría es el descubrimiento de material interesante pero parcial. Aquí se organizan
estos antecedentes de forma lógica y vamos a destacar, lo más relevante. Y por último, son los antecedentes mínimos o guías que podemos encontrar sin estudios anteriores o ideas poco relacionadas con el estudio. Y estas pues aún no han sido investigadas y se podrían o no colocar dentro de la referenciación bibliográfica del marco teórico. Por último, les dejo la bibliografía citada que corresponde a la de la fase 2 de nuestro tema de investigación cuantitativa. Muchas gracias.